Se calcula que a la conclusión de estos 5 días de negocio, 25.000 millones de dólares de riqueza personal simplemente habían desaparecido. La bolsa sigue cayendo sin fin. Hay órdenes de venderlo todo. Calculo que me quedarán unos 500 si tengo suerte. Un humilde final a un beneficio potencial que no hace ni 4 meses rondaba los 100.000 dólares. Al menos me digo a mí mismo, lo he perdido todo en el mayor pánico de la historia. Yo tuve mucha suerte. Nunca me quedé sin trabajo. Me bajaron el sueldo. Afortunadamente, mis jefes eran gente muy rica. Cuando me lo dijeron, me preguntaron, ¿por qué sonríes? Y les contesté, creía que me iban a despedir. Quienes se lo podían permitir afrontaron sus pérdidas con humor negro. One of the lambs that Wall Street has shorn. When I was a little girl, a patron of art left me $1 million for my musical education. But I thought I couldn't live on the income from $1 million. So I asked all my rich friends for tips on the market. They gave them to me, and I lost my $1 million. Now the only thing I have left is this chinchilla coat of mine. From now on, my hands are off the ticker and on the piano keys. But if you're lucky enough to have $1 million, hold everything and don't play the market. Otro artista que había apostado y perdido fue Groucho Marx. Su especulación imprudente le costó todo lo que había ganado. El destino de la fotógrafa Alice Austin fue el típico de quienes se habían acercado al mercado sin darse cuenta de los riesgos. Básicamente lo perdió todo. Entre el 29 y el 30 su cuenta se queda a cero. Y eso es todo un shock para Alice Austin. Imagino que no se lo cree. Como mucha gente no se lo cree. Piensa que solo tiene que esperar un poco y que el mercado se recuperará. Y sigue viviendo como si fuera rica. Alice hipotecó su casa, no para pagar sus deudas, sino porque quería hacer otro viaje elegante por Europa. Mi padre lo perdió todo. Lo perdió todo, pero tenía 22 años, así que se lo tomó con filosofía. Cuando tienes 22 años no es tan dramático. La gente que lo rodeaba era gente mucho más establecida, de 50 a 60 años. Habían perdido los ahorros de toda una vida y sentían un pánico absoluto. No todo el mundo pudo asumir sus pérdidas. Aunque el número de suicidios se ha exagerado, a algunos les pareció la única salida. Sé que la gente ha leído historias sobre Wall Street, sobre gente que abrió las ventanas de su oficina y saltó. Eso ocurrió realmente, no es una leyenda urbana. Hubo gente que se suicidó. Personas que habían trabajado 30 y 40 años en Wall Street y habían amasado fortunas, en apenas unos días lo perdieron todo. Lo siento, no he podido devolver los 2 libros hasta ahora. Pero la situación en el distrito financiero nos ha tenido muy ocupados. Ayer una mujer saltó desde el tejado de nuestro edificio, 44 pisos. Pasó ante nuestra ventana, vi su cuerpo tendido en la calle y la imagen me pareció tan horrenda que me puse enfermo. Los efectos del catastrófico crack de Wall Street se sintieron por todos los Estados Unidos. Incluso aquellos que nunca habían tenido acciones y que nunca se habían beneficiado de la prosperidad de la bolsa, también se convirtieron en víctimas. El crack había socavado la confianza de los estadounidenses en su frágil sistema bancario formado por miles de pequeños bancos locales que carecían del tamaño y la reputación para convencer a sus clientes de que su dinero estaba a salvo. A medida que se hundía la confianza en la economía, comenzaba el efecto dominó. En 1931, más de 2.000 bancos habían quebrado. Tras el crack, los bancos cerraron. Y eso nos afectó un poco más seriamente. Me refiero a la gente de mi nivel. Muchos teníamos dinero en el banco, un poco de dinero, un par de cientos de dólares, 1.000 tal vez.
Entonces no había infraestructura, no había un fondo federal para garantizar los depósitos de la gente, no había forma de respaldar a los bancos. Si los bancos se habían equivocado, tú como cliente lo pagabas. Querías usar tu dinero y ya no estaba allí. La gente se enteraba de que determinado banco no era solvente y empezaba a preocuparse por su propio banco. Retiraba fondos y la situación se convertía en un terrible círculo vicioso. Cerca de 3.000 bancos cerrarían en los 2 años siguientes. Y entonces todo el sistema financiero parecía no solo inestable, sino también inútil. Después de aquello, cuando la gente ahorraba dinero, desconfiaba de los bancos y lo guardaba bajo el colchón. La caída de la bolsa en 1929 no generó la Gran Depresión, pero sí que inició una cadena de acontecimientos que culminarían en la Gran Depresión. Bueno, esto le sonará familiar, pero los bancos estaban prestando dinero a la bolsa. Las empresas estaban prestando dinero, los corredores estaban prestando dinero, y cuando los precios cayeron, todo ese dinero desapareció. Casi inmediatamente las empresas empezaron a pasar apuros, a tener escasez de capital, a notar el dinero perdido, y empezaron a prescindir de gente, a despedirla. Se produjeron bancarrotas en masa, hubo una crisis de liquidez exactamente igual a la que tenemos hoy. Es decir, que todo tipo de negocios eran incapaces de conseguir préstamos para mantenerse a flote. Aunque se tratase de negocios totalmente solventes, no conseguían créditos a corto plazo para pagar a sus empleados, para comprar más productos, para pagar a sus proveedores, y empezaron así las bancarrotas. Y a medida que se producían las bancarrotas, la gente se quedaba sin empleo, y al no haber trabajo, caía la demanda. Y eso es lo que causa un daño traumático a la sociedad. Tan traumático que en el caso de la memoria estadounidense solo es superada por la Guerra Civil, como el momento más trágico en la historia de los Estados Unidos. Mi padre tenía una agencia de corretaje de valores relativamente modesta. Una noche, durante la cena, mi padre dijo que había tenido que despedir a un empleado. Yo, muy arrogantemente, dije, bueno, ya encontrará otro empleo, ¿no? Mi padre me contestó, no. Es un hombre mayor, no muy preparado, y no creo que lo encuentre. Y entonces mi padre se echó a llorar. Fue la primera vez que vi llorar a mi padre. Se produjo un gran cambio en nuestras vidas y en la de las personas que nos rodeaban después del crack. Muchos de los padres de mis amigas perdieron su trabajo y no pudieron pagar el alquiler. Los desahuciaron. La pobreza nos rodeaba. La gente no tenía ropa. Iban con harapos. Literalmente harapos. Se envolvían los pies en periódicos y cartones. Eran sus zapatos improvisados para caminar por la calle. Y si te acercabas a Central Park, veías aquella zona enorme, un estanque que había sido vaciado y que estaba lleno de casas hechas con cajas de cartón en las que la gente pasaba la noche. Le llamaban Hooverville porque así se llamaba nuestro presidente de entonces. Y, por supuesto, de todo el crack de la bolsa y de toda la pobreza se le culpaba a él. Era algo lastimoso. Como muchos otros, la fotógrafa Alice Osten tuvo problemas para hacer frente a los pagos de su hipoteca durante la Gran Depresión. Unos años después de comenzada la depresión, a Alice Osten se le acaba el dinero. No le queda nada. La echan de su casa. La llevan a un asilo para indigentes. Y es un asilo digno de una novela de Dickens, donde vive un par de años. Milagrosamente se descubren sus fotografías. Vende unas cuantas a las revistas Time y Life y con eso consigue el dinero suficiente para abandonar aquel asilo y mudarse a una residencia de ancianos decente. En cierto sentido, sus fotografías acuden en su rescate, la sacan de la pobreza y le conceden 1 año o 2 de vida decente.